¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ya, listo. ¿Ya? Ah, órale, ya estás. Órale, gracias, bye. Paquito, ya se va a conectar el doctor. ¿Ya empezamos entonces? Sí, yo creo que sí, mira, ya está el doctor ahí. ¿O no? ¿Lo pones entonces? Este. O Ah, bueno. Paco, ¿será que le puedas poner en vista de presentación? Bueno. ¿Acá cómo se le hace eso? ¿Aquí? Ahí se ve. ¿Dónde está? Que la verga me salí. Ponle proyectar esto. O sea, en la presentación de PowerPoint. O sea, estas abajo.
Acá. Ahí. Y luego configuración de visualización. Duplicar procesos. Aquí. Pero no se mueve. Ahí es. Bueno, ¿me escuchan? Hola, buenos días, Doc. Sí, se escucha bien. Bueno, el tema que corresponde el día de hoy es cáncer de tiroides. Primero vamos a empezar con unas generalidades, mencionando que el cáncer de tiroides representa entre el 1.5 de todos los cánceres en adultos y el 3% en niños, y la incidencia más alta se encuentra en las mujeres residentes de China en Hawái, es una comunidad de este país. La mediana de edad en el momento del diagnóstico usualmente es a los 51 años, con un promedio entre los 45 y los 55 años, y es 3 veces más común en mujeres que en hombres. El 75-80% de los cánceres son cáncer papilar de tiroides. Dentro de la clasificación en general, pues los cánceres derivados del epitelio folicular se dividen en 3 categorías. El papilar, que ya comentamos que es el primer subtipo o el de mayor incidencia con el 85% de los casos. Posteriormente el folicular, que representa el 12% de los casos, y el anaplásico, que se menciona que al parecer puede surgir de células diferenciadas, es decir, de un cáncer papilar o folicular. Dentro del cáncer papilar y folicular, cabe mencionar, se consideran cánceres diferenciados. Y bueno, el otro tipo o subtipo de cáncer de tiroides es el cáncer medular, que puede ser familiar o esporádico, y algunos otros cánceres de tiroides, como son el linfoma tiroideo primario, son menos comunes, y hay algunos cánceres en otros sitios primarios que pueden hacer metástasis a tiroides, como es mama, colon, riñón y melanoma. Entonces vamos a dividir esta clase en dos. Inicialmente vamos a evaluar, o bueno, a mencionar los cánceres diferenciados, que ya mencionamos, es el cáncer papilar, el folicular con su tratamiento respectivo, y el día de mañana vamos a abordar el cáncer medular y cáncer anaplásico, siendo el linfoma y los otros tipos de cáncer cuestiones que se van a abordar posteriormente. Bueno, dentro de la epidemiología del cáncer papilar de tiroides, la incidencia es de 14.9 casos por 100,000 habitantes, con una incidencia máxima entre los 30 y los 50 años, y una proporción mujer a hombre de 2.5 a 1. La mortalidad se menciona que es menor a un caso por 100,000 personas año. Y acá en la gráfica, representada en varios estudios, evaluamos el número de casos por 100,000 personas a lo largo de los años, iniciando desde 1975, que se hicieron la mayoría de los estudios, hasta el 2012, evaluando los nuevos casos o la incidencia a lo largo de este periodo de tiempo, y viendo que la incidencia se ha incrementado, y esto se puede deber a varios factores. Uno de los principales es el mayor cribado de los nódulos tiroideos por ecografía, con un mayor número de diagnósticos nuevos, en general en toda la población, inclusive en poblaciones de recursos bajos o medios. Y en la línea gris, que evalúa el número de muertes, vemos que la mortalidad por este tipo de cáncer papilar no se ha modificado a lo largo de los años, oscilando entre la supervivencia a 5 años entre el 92 al 97%. Los principales factores de riesgo para el cáncer papilar de tiroides son la exposición a la radiación de cabeza y cuello, principalmente en la infancia. Se menciona que aproximadamente el 7% de las personas expuestas durante los eventos de Hiroshima y Nagasaki desarrollaron cáncer de tiroides. Otro factor importante son los antecedentes familiares de cáncer de tiroides, siendo algunos síndromes familiares como poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Gardner o la enfermedad de Cowden, que pueden asociarse con tumores papilares tiroideos en el 5% de los casos. Y algunas otras asociaciones con este tipo de cáncer son la infección por virus de hepatitis C, la obesidad y el sobrepeso. Dentro de la patogénesis, aunque todavía se sigue investigando, los estudios completos del genoma lo que han observado son mutaciones o reordenamientos genéticos, principalmente en las proteínas que intervienen en la vía de las nopsinasas. Las mutaciones fuertes que se han observado asociadas a este tipo de cáncer son las de BRAF V600E, que se relacionan con metástasis a ganglios linfáticos, invasión extratiroidea,
y pérdida de la avidez al yodo radioactivo. Algunas otras mutaciones fuertes son mutaciones en TER, RET, NTRK, ALK y AX. El TER son las transcriptasas, que son, bueno, receptores nucleares de factores de transcripción de telomerasas, y RET es un factor de transcripción que se asocia principalmente a cáncer medular de tiroides. Algunas otras mutaciones débiles son las mutaciones en RAS. Y acá en la imagen de la derecha vemos todo la vía de señalización que se tiene que seguir para llegar a la activación de las MAP-cinasas, que si recordamos son proteíncinasas que su principal función es regular el crecimiento celular. Entonces, una de las principales mutaciones que se observa en los cánceres papilares de tiroides hasta en el 60% de los casos son las mutaciones en BRCA. Y como vemos, esta proteína cinasa antecede a la activación de esta MAP cinasa. Ahora, las manifestaciones clínicas, como lo vimos ya en clases pasadas, pues inicialmente es la de un nódulo tiroideo sospechosa, que usualmente es de crecimiento rápido o tiene fijación a tejido circundante. Se puede asociar en casos de enfermedad extensa, disfonía o disfagia y linfadenopatía cervical. Y en algunos otros casos, en el 5 a 10% de los casos, se puede presentar como una enfermedad extensa que se presenta con METs a distancia, principalmente a pulmón o hueso. En el diagnóstico, bueno, el diagnóstico inicialmente siempre es con un aspirado de aguja fina en el cribado de un nódulo tiroideo con sospecha de malignidad. Dentro de la histopatología, lo que vamos a observar son diferentes variantes. O sea, el cáncer papilar, tiene varias variantes histopatológicas. Estas variantes histopatológicas se correlacionan con las mutaciones genéticas y también con la presentación clínica y las complicaciones, es decir, la probabilidad de invasión, ya sea realizando METs a distancia o invasión vascular a nivel local o regional. La principal variante histopatológica hasta hace unos años era la variante papilar clásica, que usualmente esta variante clásica no está encapsulada y se representa o se caracteriza por la presencia de papilas, que son de 1 a 2 capas de células tumorales que rodean un núcleo fibrovascular, y usualmente los folículos y el coloide suelen estar ausentes. Las características celulares de este tipo de cáncer es que tienen un núcleo grande y ovalado, la cromatina es hipodensa y hay pseudoinclusiones citoplasmáticas, surcos o agujeros nucleares. Como vemos acá en la fotomicrografía de la derecha, los núcleos celulares son demasiado grandes, usualmente son ovalados, pero dentro de los núcleos, si vemos esta imagen acá, ¿se pueden apagar la luz? Por favor. La imagen central, vemos pseudoinclusiones dentro del núcleo, que usualmente se le denomina los ojitos de Anita la huerfanita, que son pseudoinclusiones dentro del núcleo, y el citoplasma que circunda al núcleo se ve, según se menciona, en vidrio esmerilado. Y usualmente algunos casos, el 50% de los casos, tiene cuerpos de samoma calcificados. Acá vemos otra fotomicrografía de una variante clásica de cáncer papilar. En la imagen de la izquierda vemos que es un tallo fibrovascular largo, usualmente recubierta por células atípicas, de 1 a 2 capas de células atípicas con las características histopatológicas que ya mencionamos, con citología característica, es decir, un núcleo grande, redondeado, ovalado, con inclusiones o pseudoinclusiones, y un citoplasma en vidrio esmerilado. Y en la fotomicrografía de la derecha vemos los cuerpos de samoma calcificados, que estos son cicatrices calcificadas de núcleos papilares infartados. La segunda variante, que es la que ha tomado más relevancia en los últimos años, que es la variante más prevalente en algunas regiones del mundo de este cáncer papilar, se clasifica en 2 subtipos esta variante folicular, el infiltrativo y la encapsulada, que puede ser con invasión o sin invasión. El infiltrativo o la variante infiltrativa o el subtipo infiltrativo de la variante folicular carece de una cápsula tumoral y se comporta más como un cáncer papilar que folicular.
Usualmente este realiza metástasis a nivel ganglionar local, más que a distancia. Y del subtipo encapsulado con invasión, usualmente tienen una cápsula tumoral con invasión de la misma o vasos intra o extramurales. Hay otra variante o subtipo que es el encapsulado sin invasión, que se le denomina más recientemente como una neoplasia folicular tiroidea no invasiva, con características nucleares papilares, que tiene un potencial maligno muy bajo, con alta probabilidad de curación con lobectomía, y esto en las últimas guías no lo refieren ya tanto como un cáncer papilar con variante folicular, sino más bien como una neoplasia, no tanto como un cáncer. Dentro de la variante folicular, las características histopatológicas, lo que vamos a ver es, aparte de las características típicas de la variante papilar, vamos a ver el crecimiento folicular, como lo vemos en ambas fotomicrografías, tanto en la izquierda como en la derecha. Y la otra variante, que es de células altas, representa el 1% de las variantes de cáncer papilar, que es de los más agresivos dentro de este subtipo de cáncer papilar, y usualmente son tumores grandes, a menudo invasivos, con metástasis local y a distancia en el momento del diagnóstico. De la invasión y de la metástasis tenemos que evaluar, y ahorita lo vamos a estratificar en las clasificaciones de riesgo, pero usualmente en la presentación, los ganglios linfáticos, cuando se someten a cirugía y se obtiene el histopatológico, reportan invasión entre el 40 al 80% de los casos. La invasión a la cápsula tiroidea dentro de estas muestras quirúrgicas reporta una invasividad de 5 al 35% de los casos y una invasión vascular en el 5 a 10% de los casos. Usualmente las METs representan, en el momento de la presentación es entre el 2 y el 10% de los casos, y el 66% de estas metástasis suelen ser al pulmón, el 25% óseas, y otros órganos afectados son el cerebro, riñón, hígado y glándulas suprarrenales. Ahora vamos a hablar de las características del cáncer folicular. Dentro de su epidemiología y los factores de riesgo, pues representa hasta el 12% de los cánceres de tiroides, con una incidencia máxima entre los 40 y los 60 años, y es 3 veces más común en mujeres que en hombres. Dentro de los factores de riesgo son usualmente los mismos factores de riesgo que para el cáncer papilar, es decir, exposición a radiación durante la infancia y antecedentes familiares de cáncer de tiroides. Dentro de la patología molecular, las mutaciones del RAS se observan en el 40% de los casos y se asocian a mayor agresividad y mortalidad, así como algunas otras mutaciones, principalmente en PAX8-PPAR-gamma1, P53, TER y mutaciones en el receptor de hormona estimulante de tiroides, y rara vez presentan mutaciones en BRAF o en RET, como lo son en el cáncer papilar. El cáncer papilar también se puede observar como un síndrome neoplásico familiar, como el de Cowden, el de Carney tipo 1 y el de Werner. Dentro del diagnóstico, el cáncer, el aspirado con aguja fina es la herramienta diagnóstica inicial para evaluar los nódulos tiroideos, aunque el aspirado no puede diagnosticar cáncer de tiroides folicular porque no puede distinguir entre un cáncer folicular y un adenoma folicular. Usualmente, si en el aspirado de aguja fina se muestra atipia de significado indeterminado o una neoplasia folicular, es necesario una evaluación adicional. Y esa evaluación adicional usualmente tiende a ser una lobectomía diagnóstica. También en las pruebas de aspirado o en las muestras de aspirado con aguja fina se pueden realizar pruebas moleculares que pueden ser de utilidad, pero no están disponibles usualmente en muchos medios. Dentro de la histología de cáncer folicular, usualmente se ve un epitelio normal bien diferenciado con desarrollo folicular y coloide que representa podría pronosticar algo bueno, pero si hay una pobre diferenciación con un crecimiento sólido, ausencia de folículos o atipia nuclear marcada por invasión, ya sea de los vasos o de la cápsula externa, se asocia a un peor pronóstico. Usualmente están ausentes las características del cáncer papilar en este subtipo de cáncer, que son los cuerpos de Samoma y los cambios nucleares que ya mencionamos en las diapositivas previas, y la distinción entre un adenoma y un cáncer folicular
es identificar la extensión tumoral a través ya sea de la cápsula tumoral y o invasión vascular. Como vemos en la fotomicrografía, es la misma fotomicrografía, solo que con más aumento tanto de la izquierda como de la derecha. Este es el patrón de un cáncer folicular de tiroides, en el que si vemos esta línea longitudinal rosada, tiende a ser la cápsula del tumor, y las células neoplásicas que se ven en color morado tienen una invasión a través de la cápsula, pero también a través del vaso sanguíneo, lo que correspondería o se diagnosticaría como un cáncer folicular de tiroides. Dentro de la clasificación histológica de este tipo de cáncer hay 3 tipos. Es decir, un cáncer de tiroides folicular mínimamente invasivo, es decir, con tumores con invasión solo de la cápsula, pero sin invasión vascular, que se clasifican dentro de la ATA como de bajo riesgo. El cáncer folicular de tiroides angioinvasivo encapsulado se divide en 2, en los de bajo riesgo y en los de alto riesgo. Usualmente son tumores encapsulados con cualquier evidencia de invasión vascular. Son de bajo riesgo cuando hay menos de 4 focos de invasión vascular, que es limitado o mínimo, y de alto riesgo cuando hay 4 focos o más de invasión vascular. Y el cáncer tiroideo ampliamente invasivo, es decir, tumores con invasión macroscópica, clínicamente de la glándula tiroides y tejidos blandos extratiroideos. Y hay algunas otras variantes histopatológicas de este cáncer folicular, que son cáncer de células claras relacionados a metástasis de cáncer renal, células en anillo de sello o patrón glomeruloide o fusiforme. Dentro de la invasión y metástasis, la diseminación a los ganglios linfáticos es poco común, representando en el 8 al 13% de los casos, y es más frecuente en cáncer de células de Hodgkin. Las metástasis son principalmente por diseminación hematógena en el 10 al 15% de los casos, y las metástasis más usuales son a hueso, a pulmón, y con menos frecuencia a cerebro, hígado, vejiga o piel. Y raramente las metástasis funcionales de este tipo de cáncer pueden causar un hipertiroidismo. El cáncer de células de Hodgkin se considera una forma distinta de cáncer de tiroides derivado de células foliculares. Antes se decía que era un subtipo del cáncer folicular, pero ahorita ya tiene una denominación tanto histopatológica como molecular característica, y ya no se denomina tanto una variante del cáncer folicular. En la histología, pues son células eosinófilas con abundante citoplasma, como vemos aquí en el conglomerado inferior derecho. Las células se ven con un patrón moteado que representa una gran abundancia de mitocondrias dentro del citoplasma, que están usualmente empaquetadas, y además núcleos ovales redondos con nucleolos prominentes. Este tipo de cáncer tiene más propensión a diseminarse a ganglios linfáticos cervicales, y los focos metastásicos suelen ser refractarios al yodo radioactivo. Ahora, creo que esto es la parte importante, o bueno, dentro del diagnóstico, creo que queda claro que el aspirado de aguja fina es importante para el cáncer papilar de tiroides. Para el cáncer folicular, usualmente se realizan algunos estudios moleculares o se realiza una lobectomía o tiroidectomía diagnóstica, porque el aspirado no es el método para realizar el diagnóstico en esta variante, en este cáncer folicular. Ahora, posterior al diagnóstico, se tiene que hacer una estratificación tanto inicial, preoperatoria, como postoperatoria. Dentro de la estratificación preoperatoria tenemos varios sistemas de clasificación, que es el TNM o MACIS, y estos estiman la mortalidad específica de la enfermedad. Ahora, para estimar el riesgo inicial de recurrencia, se utiliza la clasificación de la ATA. Y en el postoperatorio, para evaluar el riesgo de recurrencia, ya no tiene tanto peso la clasificación de la ATA, sino la respuesta al tratamiento acorde al nivel de tiroglobulina y evaluación estructural, que usualmente es una ecografía posterior las 6 semanas después del postoperatorio. La clasificación de TNM es extensa, se divide en dos clases de acuerdo a los estadios. En aquellos pacientes que son menores de 55 años y en aquellos pacientes que son de 55 o más años. Aquellos pacientes menores de 55 años, en estadio 1, el tamaño del tumor de acuerdo al T puede ser un estadio 1 con cualquier tamaño del tumor, cualquier estatus de ganglios linfáticos y ausencia de metástasis a distancias.
a distancia. El estadio 2, aparte de las características del T y del N en el estadio 1, en este, a diferencia del previo, presenta metástasis a distancia. Ahora, esto es en pacientes menores de 55 años y la clasificación en mayores de 55 años se extiende hasta 4 estadios del TNM. ¿Por qué esta diferenciación de edades? Porque los pronósticos son diferentes. En aquellos menores de 55 años en estadio 1, la supervivencia esperada a 10 años es del 98 al 100%, como vemos en la tabla de la derecha. Y en el estadio 2, igual en menores de 55 años, la supervivencia a 10 años esperada es del 85 al 95%. En mayores de 55 años, el T en el estadio 1 usualmente suele ser un tumor de 4 centímetros o menos limitados a la tiroides, con ausencia de metástasis a nódulos linfáticos, es decir, un N0, y ausencia de metástasis a cualquier otro lugar, M0. En el estadio 2 es un tumor de cualquier tamaño con metástasis a nódulos linfáticos N1 o una extensión extratiroidea macroscópica que invade los músculos esternoioideo, esternotiroideo, tiroioideo o homoioideo, con o sin metástasis a ganglios linfáticos, que suele ser una clasificación T3B. Y en este estadio 2 también hay ausencia de metástasis a distancia. La supervivencia esperada a 10 años tanto del estadio 1 es similar a la de menores de 55 años y mayores de 55 años, es decir, del 98 al 100%, y en el estadio 2 del 85 al 95%. Ahora, en el estadio 3, ya en la T hay una extensión extratiroidea macroscópica que invade los tejidos blandos subcutáneos, la laringe, la tráquea, el esófago o el nervio laringio recurrente, que representaría un T4A, con cualquier estatus de ganglios linfáticos y ausencia de metástasis a distancia. La supervivencia de 10 años en este estadio se estima en un 60 a 70%. Y el estadio 4 se divide en 4A y en 4B. Cuando hay una extensión extratiroidea macroscópica que invade la fascia prevertebral o encapsula la arteria carótida o los vasos mediastinales, con cualquier estatus de ganglios linfáticos y ausencia de metástasis a distancia, estos estadios junto con el 4 y el 4B se estadifican, tienen una supervivencia de 10 años menor al 50%. Y el 4B es que haya presencia de metástasis a cualquier lado, independientemente de la clasificación de T o N. El MASIS, que las iniciales en español son metástasis, edad, resección, invasión y tamaño, el MASIS se calcula, hay calculadoras en línea para realizar esta estimación, pero usualmente se calcula 3.1 para pacientes menores de 40 años al momento del diagnóstico o 0.08 por la edad si tiene 40 años o más. Esto más 0.3 por el tamaño del tumor en centímetros, más 1 si el tumor se resecó de forma incompleta, más 1 si el tumor es localmente invasivo y más 3 si hay una metástasis a distancia. La clasificación de MASIS se clasifica en 4 puntos, menor a 6, de 6 a 6.99, de 7 a 7.99, mayor a 8. Y esto lo que nos estima es la mortalidad a 20 años, siendo menor en aquellos que tienen un MASIS menor a 6, es decir, una mortalidad del 1%, en aquellos que tienen una puntuación de 6 a 6.99, una mortalidad de 11% a 20 años, de 7 a 7.99, 44% de mortalidad a 20 años y mayor a 8, una mortalidad del 76%. Y la clasificación de la ATA para estimar el riesgo de enfermedad persistente o recurrente lo clasifica en bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Aquellos que tienen bajo riesgo clasificados con un cáncer papilar de tiroides tienen que tener las siguientes características para clasificarlos como de bajo riesgo: que tengan ausencia de metástasis locales o distantes, que todo el tumor macroscópico se haya resecado, que no haya invasión a tejidos locales o regionales y que el tumor no sea de una histología agresiva, es decir, las histologías agresivas son las de células altas, insulares, columnares o células de Hurtle o un cáncer folicular de tiroides, que no haya invasión vascular y que no haya captación de yodo fuera del lecho tiroideo,
posterior al tratamiento en un estudio de cribado. Y usualmente no hay metástasis a ganglios linfáticos, y si los hay, son micrometástasis con un N1 y estas son menores a 5. En las otras características para clasificar a los pacientes dentro del bajo riesgo de la ATA, es decir, que todo cáncer intratiroideo sea un cáncer tiroideo papilar con variante folicular encapsulada, o un cáncer tiroideo folicular bien diferenciado con invasión capsular, pero sin invasión vascular, o una invasión vascular mínima, como lo definimos como menos de 4 focos, o un microcarcinoma papilar unifocal o multifocal, incluido mutaciones en BRAF V600E. Aquellos que se clasifican como un riesgo intermedio son aquellos cánceres que presentan cualquiera de las siguientes características: que tengan una invasión microscópica dentro de los tejidos blandos peritiroideos, que tengan metástasis a un nódulo linfático cervical, o que haya un foco metastásico que pueda captar yodo en el cuello después del tratamiento posoperatorio y en el cribado de imagen. Todo aquel paciente que también tenga en el histopatológico una variante agresiva de cáncer, que ya mencionamos cuáles son, también se clasifica como riesgo intermedio, o un TNM con una invasión ganglionar que se clasifique como N1 y con más de 5 ganglios patológicos que midan menos de 3 centímetros en su diámetro más largo. Y aquellos cánceres que sean microcarcinomas tiroideos papilares multifocales con extensión extratiroidea y mutación en BRAF. Y todos aquellos pacientes de alto riesgo son aquellos pacientes que tienen invasión tumoral macroscópica, que la resección tumoral fue incompleta y que haya enfermedad residual macroscópica, que tengan metástasis a distancia, que tengan un nivel de tiroglobulina posoperatorio sugestivo de metástasis, o que tengan un ganglio linfático mayor a 3 centímetros, o que sea un cáncer folicular de tiroides con invasión vascular y que tenga más de 4 focos. El riesgo de recurrencia para cada una de estas estratificaciones es del 3% para los pacientes de bajo riesgo, del 21% para aquellos pacientes de riesgo intermedio, y para pacientes de alto riesgo, un riesgo de recurrencia del 68%. Ahora, estas clasificaciones son importantes. El TNM y el MACIS también para evaluar o planificar el tratamiento quirúrgico, y el ATA para evaluar el tratamiento postoperatorio, como lo vamos a ver ahorita. Hay algunos otros factores pronósticos que estas clasificaciones no toman en cuenta. Algunos sí toman la edad, pero como ya lo dijimos, la mortalidad incrementa conforme lo hace la edad, y la supervivencia a 5 años es del 90% en menores de 65 años. El tamaño del tumor incrementa conforme la mortalidad incrementa conforme lo hace el tamaño del tumor, siendo una mortalidad del 50% en aquellos tumores mayores a 7 centímetros. Y la extensión a tejidos blandos circundantes también incrementa en 5 veces el riesgo de mortalidad si es evidente clínicamente. Cuando hay metástasis pulmonar, la supervivencia a 10 años suele ser del 30 al 55%, y sobrevida de 1 año, y la sobrevida en caso de metástasis cerebral es a 1 año. También algunos otros factores pronósticos son el subtipo histológico, como lo vimos en la clasificación de la ATA, aquellos clasificados como de alto riesgo de agresividad, fungen como un factor pronóstico, y el perfil molecular, que no está disponible en muchos hospitales, pero bueno, las mutaciones en BRAF, en TER y en P53 se asocian a un peor pronóstico. Y dentro del tratamiento, bueno, ambos cánceres, este es el tratamiento quirúrgico para cánceres diferenciados, es decir, papilar y folicular. Inicialmente siempre es un tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes que tienen un tumor menor a 1 centímetro, sin extensión extratiroidea y sin ganglios linfáticos. Usualmente se realiza una lobectomía tiroidea. En aquellos que tienen metástasis al lóbulo contralateral, usualmente se prefiere la tiroidectomía total. Aquellos pacientes con un tumor de 1 a 4 centímetros sin extensión extratiroidea y sin ganglios linfáticos,
se recomienda una tiroidectomía total, y en aquellos tumores de 4 centímetros o más, extensión extratiroidea o metástasis, también se realiza una tiroidectomía total. Aquel paciente que haya tenido radiación infantil en cabeza o cuello, independientemente del tamaño del tumor, se realiza una tiroidectomía total. Los pacientes que tienen un microcarcinoma papilar multifocal con menos de 5 focos, se puede realizar una lobectomía e ismucectomía. Y los pacientes con microcarcinoma papilar multifocal con mayor a 5 focos, se realiza una tiroidectomía total. O sea, como vemos, el tratamiento quirúrgico es quitar la tiroides, y ahorita vamos a ver las indicaciones para hacer una disección ganglionar central o lateral. En la imagen de la derecha vemos los compartimentos de los ganglios linfáticos, que se clasifican en 7 compartimentos a nivel de cuello. El 1A y el 1B son los ganglios linfáticos que se localizan a nivel submentoniano y submandibular. El nivel 2, que es el compartimento que engloba los ganglios yugulares internos superiores. El nivel 3, los ganglios yugulares medios, y el nivel 4, los ganglios yugulares bajos. El 5A engloba a todos los nódulos del triángulo posterior. En el nivel 6 es el compartimento central, y en el nivel 7 son los ganglios mediastínicos superiores, que es el compartimento más inferior que vemos en la imagen. La disección terapéutica solo se realiza si hay evidencia clínica o por ultrasonido en el preoperatorio de metástasis a ganglios linfáticos, ya sea centrales o laterales. Y usualmente la disección profiláctica no se realiza de manera rutinaria, exceptuando en aquellos pacientes que tienen una extensión al compartimento central con tumores mayores a 4 centímetros o invasión extratiroidea, o que tienen los ganglios linfáticos laterales comprometidos. Las complicaciones usuales en el postoperatorio, y la más común, es el hipoparatiroidismo, que suele ser transitorio en el 20% de los casos y tiene que tener un seguimiento de 2 a 6 semanas en el postoperatorio para clasificarlo como un hipoparatiroidismo permanente, que representa el 0.8 al 3% de los casos. La otra complicación, pues, es la lesión del nervio laríngeo superior y recurrente, que puede ser unilateral en el 4% de los casos y bilateral en el 0.2% de los casos. El manejo postoperatorio depende del riesgo de recurrencia, es decir, de la clasificación que evaluamos de la ATA. Esta es una clasificación y una estratificación inicial. Y usualmente el manejo postoperatorio incluye la terapia con supresión con hormona tiroidea en la mayoría de los pacientes y yodo radioactivo en aquellos pacientes que tengan indicaciones. El tratamiento con hormona tiroidea en el postoperatorio, aparte de fungir como tratamiento para reemplazo de hormona tiroidea, también es para supresión de la TSH. Y usualmente en pacientes en los que se realizó una lobectomía, lo que se sugiere es medir los niveles de TSH 6 semanas postoperatorio, y posteriormente, de acuerdo al nivel de la TSH y el estadio clínico del paciente, considerar iniciar hormonoterapia. En los pacientes en los que se realizó tiroidectomía total, se puede iniciar inmediatamente después de la operación en aquellos que cumplen estos criterios. Es decir, pacientes de riesgo bajo e intermedio de la ATA, que ya vimos en la clasificación previa, y que es poco probable que requieran ablación con yodo radioactivo, o en pacientes seleccionados de riesgo intermedio y de alto riesgo de la ATA. Usualmente esta supresión con hormona tiroidea se inicia con levotiroxina, calculada a 1.6 a 2 microgramos kilogramo día, y la TSH se mide a las 4 a las 6 semanas posterior a iniciar este tratamiento, y se ajusta de acuerdo al nivel de TSH que se quiere lograr de acuerdo al riesgo de la ATA. Las metas de TSH para pacientes que tienen un bajo riesgo y que se les realizó una tiroidectomía total, el nivel de TSH debe estar entre 0.1 y 0.5 miliunidades por litro si la tiroglobulina también es detectable. Si solo se le realizó lobectomía o la tiroglobulina es indetectable, el nivel de meta es de 0.5 a 2 miliunidades por litro. En aquellos con un riesgo intermedio de recurrencia, la meta de la TSH debe ser de 0.1 a 0.5, y en aquellos con alto riesgo de recurrencia
debe ser menor a 0.1 miliunidades por litro. ¿Cuál es el objetivo de la supresión con hormona tiroidea? Bueno, algunos estudios han observado una mayor supervivencia libre de progresión en pacientes que mantienen niveles bajos de TSH de acuerdo a este riesgo de recurrencia. La terapia con yodo radioactivo, el objetivo es eliminar el tejido tiroideo normal residual como adyuvancia en enfermedad micrometastásica subclínica y en el cáncer metastásico. El riesgo bajo usualmente no requiere terapia. En pacientes con riesgo bajo usualmente no requieren terapia con yodo radioactivo. En aquellos pacientes con un riesgo intermedio, la terapia con yodo se realiza en estos pacientes, es decir, aquellos pacientes que tengan metástasis ganglionares clínicamente significativas fuera del lecho tiroideo, aquellos pacientes que tengan invasión vascular o que tengan un subtipo histológico agresivo o una histología con pobre diferenciación. Y se realiza también terapia con yodo radioactivo en casi todos los pacientes con riesgo alto, incluido aquellos que tienen metástasis a distancia, invasión tumoral macroscópica y o resección tumoral incompleta con enfermedad residual macroscópica. La radioterapia de haz externo adyuvante es una terapia que se puede instaurar después de la incisión quirúrgica macroscópica para prevenir la recurrencia y usualmente se realiza en pacientes que tienen extensión macroscópica extratiroidea al momento de la cirugía, en pacientes jóvenes con enfermedad extensa y malas características histológicas y en pacientes con alta probabilidad de enfermedad microscópica residual. La monitorización después de la terapia, tanto quirúrgica como postoperatoria, se realiza de acuerdo al nivel de tiroglobulina y al reporte del ultrasonido, que por eso ahí tenemos un nivel basal postoperatorio, y se realiza de acuerdo al riesgo de la ATA cada 6 a 12 meses este ultrasonido. La estratificación de riesgo postoperatorio y después del tratamiento inicial con supresión de hormona tiroidea y con yodo radioactivo ya es una estratificación más dinámica y se realiza, como lo mencionamos, de acuerdo al nivel de TSH, al nivel de tiroglobulina, que se toma de 4 a 6 semanas después de la tiroidectomía o lobectomía. Usualmente el nivel de tiroglobulina no estimulada, es decir, en aquellos pacientes que están en tratamiento con supresión con hormona tiroidea, el nivel que se espera después de una tiroidectomía total es menos de 5 nanogramos por mililitro y en aquellos que se realiza lobectomía tiroidea es menor a 30 nanogramos por mililitro. Los niveles por encima de estos valores deben impulsar la reevaluación completa con eco de cuello y considerar una enfermedad metastásica persistente. Dentro de esta estratificación dinámica, se debe evaluar a todos los pacientes en cada visita de seguimiento con un ultrasonido, TSH y niveles séricos de globulina y se clasifican de acuerdo al nivel de respuesta. Aquellos pacientes que se clasifican como una excelente respuesta son aquellos pacientes que no tienen evidencia clínica, bioquímica o estructural de la enfermedad. Aquellos pacientes que tienen una respuesta bioquímica incompleta son aquellos que tienen un nivel de tiroglobulina anormal o valores de anticuerpos de tiroglobulina en aumento en ausencia de una enfermedad localizable. Aquellos que tienen una respuesta estructural incompleta son aquellos que tienen metástasis locales regionales o distantes persistentes o recién diagnosticadas por método de imagen. Y aquellos que tienen una respuesta indeterminada son aquellos que tienen hallazgos estructurales o bioquímicos inespecíficos que no se pueden clasificar como benignos o malignos con seguridad. El monitoreo durante el primer año del postoperatorio usualmente se realiza con tiroglobulina cada 3 a 6 meses y ultrasonido cada 6 a 12 meses, dependiendo del riesgo inicial. En algunos pacientes, los estudios de extensión como tomografía, resonancia o PET con fluorodesoxiglucosa se reservan para aquellos pacientes con riesgo alto que tienen una respuesta bioquímica o estructural incompleta a la terapia o aquellos con bajo riesgo o riesgo intermedio con una respuesta bioquímica o estructural incompleta también a la terapia. Y la gammagrafía diagnóstica de todo el cuerpo con yodo radioactivo puede ser útil en pacientes que tienen un riesgo intermedio
o alto de recurrencia. En casos de enfermedad persistente o recurrente, los podemos clasificar como pacientes que tienen una enfermedad mínima o una enfermedad extensa. Aquellos que se clasifican como una enfermedad mínima es aquellos que tienen ganglios linfáticos centrales del cuello de al menos 0.8 centímetros de diámetro o más, o ganglios linfáticos de 1.5 a 2 centímetros mínimo en los compartimientos laterales, para quienes está indicado el tratamiento con resección quirúrgica, y la reevaluación requiere determinar el nivel de tiroglobulina y gamografía con yodo radiactivo, y si persiste la captación, la terapia con yodo radioactivo. En pacientes con enfermedad extensa, la recurrencia dentro del lecho asociada a invasión de tejido se asocia a invasión de tejidos blandos, laringia, traqueal o esofágica, y usualmente el tratamiento es con resección quirúrgica extensa, determinado por estudios de extensión, ya sea por TAC o resonancia, y si se desarrollan metástasis a distancia, las opciones terapéuticas son cirugía en caso de METs distantes únicas, incluidas las óseas, cerebrales o pulmonares, yodo radioactivo si demuestra captación en la gamografía, quimioterapia sistémica, radioterapia externa o ablación por radiofrecuencia de metástasis cervicales, óseas y pulmonares, y embolización paliativa de metástasis óseas. Este es el tratamiento sugerido para tanto el cáncer papilar como folicular de tiroides, que usualmente son cánceres diferenciados. Y bueno, con esto concluiría la primera parte de la clase. Ahorita, no sé si el doctor tenga algunas anotaciones que hacer. Hola, Doc. Sí, algunas anotaciones que ya son como muy particulares o individualizadas, ¿no? Pero de forma general, el cáncer que no recibe o el riesgo de recurrencia que no recibe yodo habitualmente es el riesgo bajo. Y riesgo bajo cuando hablamos de un microcarcinoma, sobre todo un cáncer que es menor a 1 centímetro y unifocal, ese definitivamente no requiere tratamiento con yodo radioactivo. Y se puede evaluar una dosis mínima de yodo radioactivo, que es de 29.9 milicuris en pacientes que tienen microcarcinoma, pero puede ser multifocal. Entonces, ahí nosotros en la práctica diaria individualizamos si el paciente es candidato o no. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú realizas una radioablación con yodo, te aseguras que se eliminen todas las células tiroideas que pudieran existir. Por lo tanto, el seguimiento es mucho más fácil en este tipo de pacientes, ya que tu tiroglobulina siempre debe de estar negativa. Como la clasificación lo menciona y como tú ya también enfatizaste, es un riesgo bajo de que pueda aparecer el cáncer y por lo tanto se pueden mantener sin dosis de yodo o con dosis de yodo mínima. Los pacientes de riesgo intermedio, regularmente ahí sí hacemos una indicación de dosis de yodo. Es muy difícil o sería un poquito complicado no darle dosis de yodo a un paciente con riesgo intermedio, sobre todo porque ellos ya tienen más posibilidad de recurrir y precisamente se clasifican como riesgo intermedio porque ya están implicando otras estructuras, como ya lo comentaste, las características histológicas, si son de diferentes como de alto riesgo o células de alto riesgo como las células cilíndricas o las células de Hodgkin, y a ellos sí les damos dosis de yodo. Si no hay implicación ganglionar
Te perdiste, Ángel. No te oyes. Creo que ya se fue, ¿no? Ahí ya me escuchan. Hola. Sí, ya, doctor. Ya, doctor. Ya. Ya no supe dónde me quedé. Bueno, para concretar, riesgo bajo no requiere yodo. Riesgo intermedio sí y riesgo alto al sí. Cuando no tenemos, como el término lo dice, que el cirujano, pues usamos más que nada la estratificación, es decir, riesgo alto, riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, es posterior a la cirugía, primero, y una vez que conocemos las características histológicas el tipo de tumor, bueno, se supone que son pacientes que ya tienes tú definido qué tipo que es un cáncer diferenciado de tiroides, de la variedad que sea, pero la precisión del reporte histopatológico nos permite saber si es de riesgo bajo, intermedio o alto, y la administración de yodo. Cuando nosotros damos yodo y finalmente vemos que no hay captación fuera del lecho tiroideo, pues podemos decir que es un riesgo bajo, ¿no? En el caso de que se trate de un microcarcinoma folicular, o si es de riesgo intermedio, buscar las zonas en donde haya captado. Y la terapia de tratamiento, en ese sentido, las guías de la ATA nos dan unos parámetros iniciales de tratamiento con levotiroxina durante los primeros 6 meses o durante el primer año en los pacientes que acabamos de diagnosticar, porque ya comentó acerca de la clasificación de la respuesta o del tipo de respuesta. Si es una respuesta excelente,
si es una respuesta indeterminada, si es una respuesta bioquímica incompleta o es una respuesta estructural incompleta. Pero durante los primeros 6 meses o durante el primer año, la meta de TSH no va a ser de acuerdo con esta clasificación de respuesta bioquímica excelente, respuesta excelente, sino va a ser de acuerdo al riesgo. La terapia con levotiroxina debe de vigilarse que la ingesta sea adecuada. Lo que habitualmente sucede con el paciente es que o mezcla la levotiroxina con otros medicamentos o lo ingiere con algunos alimentos y eso modifica los valores de TSH. Es importante explicarle siempre al paciente que el hecho de que esté tomando levotiroxina es para frenar el crecimiento de las células tiroideas si es que llegase a existir alguna adicional. Aunque pareciera algo muy sencillo, es fundamental que el paciente pueda interiorizar el concepto o la importancia de tomar el medicamento cuando nosotros se los explicamos de esa manera, ¿no? Yo considero que nada más serían como las precisiones a realizar. Por lo demás, Doc, yo creo que abordó bastante bien el tema. Bueno, gracias, Doc. Entonces mañana continuamos con cáncer medular y anaplásico. Excelente, Doc. Muy bien. Gracias, Doc. Que tengan excelente día. Igualmente.